Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje Microsoft Access, consultas de selección sencillas. Los objetivos de esta unidad, en primer lugar, conocer el diseñador de consultas de Microsoft Access como una herramienta útil para explotar la información contenida en una base de datos. Y en segundo lugar, saber diseñar consultas a dicha base de datos de forma sencilla, con criterios básicos. Entre estos contenidos, hablaremos en primer lugar acerca de la explotación de la información de una base de datos como uno de sus principales objetivos, el concepto de lo que es una consulta en Access y los distintos tipos de consultas que podemos hacer en esta base de datos. En la segunda parte hablaremos ya del diseñador de consultas, cuáles son sus partes principales, cuál es el proceso para definir una consulta sencilla que nos devuelva resultados y unas primeras pinceladas sobre criterios sencillos de filtro para la información. Una consulta en Access nos va a permitir recuperar información almacenada en una o varias tablas de la base de datos de forma sencilla y rápida. Este era uno de los objetivos de una base de datos, por los cuales creábamos una base de datos. No solo almacenar la información, sino poder explotarla de una manera rápida, eficiente y con inteligencia con posterioridad. Esta búsqueda de información siempre va a buscar la información que hay almacenada en las tablas, pero además va a tratar de utilizar las relaciones y los cruces entre información aplicándole una serie de criterios de filtro. Una posible consulta, de ejemplo, podría ser mostrar todas las relaciones que hay entre departamentos y empleados de una empresa. Por ejemplo, obtener cuál es el nombre de todos los empleados del departamento de contabilidad cuya edad supere los 40 años y vivan en la ciudad de Valencia. Este enunciado mezcla información contenida en varias tablas, pero además establece una serie de criterios de filtro que no toda la información almacenada en las tablas cumple. Para que un sistema de gestión de base de datos sea eficiente y pueda calificarse como tal, debe proporcionar una serie de herramientas para el diseño de estas consultas. Esta herramienta debe ser fácil, por un lado, fácil e intuitiva para usuarios que, sin conocer o sin tener determinados conocimientos de programación o lenguajes específicos, puedan explotar la información fácilmente. Por otro lado, debe ser una herramienta que permita realizar consultas o explotación de la información con una cierta complejidad en el mínimo tiempo posible. Es decir, la respuesta que debemos tener de estas búsquedas ha de ser lo más rápida posible. En este punto es importante remarcar que toda la información que hay almacenada en un sistema Microsoft Access se encuentra almacenada en las tablas. Hay mucha gente que piensa que la información definida en una consulta se almacena en la propia consulta. Esto no es cierto. El único lugar donde reside la información es en las tablas. Una consulta se ejecuta siempre en el momento que uno decide y en ese instante el motor de la base de datos va a buscar la información a las tablas que en ese instante cumplen los criterios especificados. En cuanto a los distintos tipos de consultas que podemos diseñar en Microsoft Access, principalmente vamos a hablar de las consultas de selección. Son consultas que permiten averiguar información que cumple determinados criterios que se encuentra almacenada para poderla recuperar con usos posteriores. Disponemos también de un tipo de consultas denominado consultas agregadas o consultas de totales que permiten resumir la información obtenida por una consulta de selección y eventualmente calcular funciones de cálculo sencillas, funciones que trabajan sobre grupos de datos. Seguidamente disponemos también de consultas para manejar o actualizar la información, las llamadas consultas de acción. Con ellas vamos a poder definir borrados masivos, actualizaciones masivas o creación de nuevas tablas como resultado de una consulta de selección. Finalmente, las consultas más específicas hacen referencia a las consultas típicas de SQL, consultas que no pueden diseñarse gráficamente por un usuario poco experto y que requieren del conocimiento técnico del lenguaje de programación SQL. La herramienta utilizada en Access para diseñar y explotar información, para diseñar consultas, es el diseñador de consultas. Es una herramienta de usuario final y, por lo tanto, va a cumplir las premisas vistas antes: la facilidad de uso para usuarios no expertos
y la rapidez en el tiempo de respuesta. Para acceder a ella hemos de colocarnos en el ítem Consulta dentro del examinador de objetos de Access y seleccionar el botón Nuevo que hay en la parte superior. Seguidamente se mostrará un cuadro de diálogo que nos permitirá seleccionar la manera en la que vamos a crear esta consulta. Aunque existen multitud de asistentes, vamos a utilizar la vista general, vista diseño, para ver desde qué punto podemos crear una consulta desde cero. Seleccionando la vista diseño en la pantalla anterior, accedemos al diseñador de consultas. En este diseñador vemos claramente dos zonas. La zona superior es la zona que vamos a dedicar para colocar una simbología que va a relacionar a las tablas que intervienen en esta consulta. En la parte inferior disponemos de una serie de encabezados de fila y una serie de columnas que iremos rellenando con los campos de salida de la consulta o los criterios de filtro que vamos a incluir en la misma. Por último, en la parte superior, en la barra de títulos del diseñador, siempre dispondremos de un nombre, será todo lo intuitivo que queramos, para poder guardar esta definición de consulta en nuestra base de datos. En cuanto al proceso para diseñar una consulta desde cero, a través del diseñador de consultas, lo primero que debemos hacer es incluir todas aquellas tablas que van a formar parte de alguna manera en la pregunta que queremos formular. Esto se hace a través del cuadro de diálogo Mostrar tabla. Muestra una lista con las tablas que hay disponibles en nuestra base de datos. Seleccionando las tablas implicadas y dándole al botón Agregar, conseguiremos trasladar un recuadro que simboliza dicha tabla al diseñador de consultas. Una vez tengamos las tablas implicadas en la parte superior del diseñador, debemos indicar cuáles son los campos de salida de la consulta, es decir, cuáles son las columnas de la tabla o tablas que hemos incluido que queremos obtener como resultado de la consulta. Esto puede conseguirse haciendo un doble clic sobre el campo deseado en la parte superior. O también podemos conseguirlo haciendo un arrastre de ese mismo campo de la parte superior a la zona inferior del diseñador. Para cada campo que hagamos esta acción, veremos que se rellena una columna en la zona inferior del diseñador. Seguidamente hemos de pensar en aquellos campos por los cuales vamos a establecer algún criterio de filtro. Es decir, campos que, aunque no queremos que se visualicen en el resultado, sí que van a ser necesarios para delimitar qué registros van a salir en ese resultado y cuáles no, para establecer una condición. Exactamente igual que en el punto anterior, podemos hacer un doble clic en dichos campos o arrastrarlos a la zona inferior del diseñador. Seguidamente estableceremos los posibles criterios de filtro de la información. Disponemos de una serie de encabezados de fila bajo el ítem Criterios, debajo de las cuales podemos incluir expresiones, valores, operadores, que nos van a permitir filtrar aquellas columnas por un valor, un intervalo, una condición, un patrón de búsqueda. En el ejemplo, estamos filtrando aquellas personas cuya altura sea superior a 1,80. Esto lo hacemos colocando en el ítem Criterios, justo debajo de la columna altura, una expresión evaluada como símbolo mayor, valor 1,8. Seguidamente podemos centrarnos en el criterio para ordenar los registros de salida. Es decir, una vez hemos dicho qué columnas salen, cómo se van a filtrar, podemos establecer cómo van a ordenarse en la salida. Disponemos de un ítem Criterios en la parte izquierda que nos permite seleccionar un criterio ascendente o descendente para aquellas columnas que deseemos. Si, por ejemplo, queremos ordenar ascendentemente por la columna Nombre, podemos acceder a dicho ítem justo debajo del campo Nombre y seleccionar el ítem ascendente. El último paso en el diseño de consultas consistirá en darle un nombre intuitivo a dicho diseño. En nuestro caso, podríamos seleccionar un nombre como personas bajitas, personas que miden menos de 1,80, etcétera, etcétera. Aceptaremos dicha ventana y seguidamente dispondremos de una entrada dentro del examinador de objetos de consultas cuyo nombre coincidirá con el nombre de la consulta que hemos proporcionado.
Para hacer uso de dicha consulta debemos abrirla, debemos ejecutarla, debemos realizar la pregunta a la base de datos. Esto se consigue seleccionando la definición de consulta que acabamos de definir y accediendo al botón Abrir de dicha ventana. En este momento es cuando el gestor de base de datos empieza a investigar a través de la tabla o tablas indicadas, aplicando los criterios y estableciendo la ordenación indicada. Una vez termine, se mostrará una ventana con el resultado de dicha consulta. Es decir, se mostrará, en nuestro caso, un nombre, una altura, y las personas que se muestran corresponderán únicamente a aquellas que en el campo altura tienen un valor inferior o superior, a 1,80. Resumimos los conceptos vistos en esta unidad. En primer lugar, el concepto de consulta como un mecanismo que nos permite explotar la información almacenada en una base de datos. Y en segundo lugar, el concepto del diseñador de consultas como una herramienta de usuario final para diseñar fácilmente consultas sencillas que nos permitan averiguar casi cualquier cosa almacenada en la tabla. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.